Alguien del público le dijo a Jesús de Nazaret: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: ¿Quién me ha nombrado juez de árbitro entre los demás? Y le dijo a la gente: Guárdense de la codicia, de la avaricia, pues aunque uno ande bien, su vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21. El valor de la vida no consiste en tener muchas cosas, bienes materiales, dinero, sino en ser rico delante de Dios. Cuando la ganancia ocupa el corazón de un ser humano, no se llega a repartir la herencia con equidad y con paz. El Papa Francisco decía que el dinero sirve para hacer mucho bien, pero la codicia arranca y acaba con el alma. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 19 de octubre, año 2020. Ese capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, a partir del verso 13, nos da una buena educación acerca de cómo administrar los bienes, las bonanzas, los momentos importantes que tienen la vida de todas las personas. Todas las personas tienen sus momentos importantes, todas las personas logran sus éxitos, tienen sus triunfos y tienen sus momentos de debilidad. ¿Cómo lograr equilibrar la vida humana en una relación con Dios donde la persona esté pensando más en ser rico delante de Dios y cuidarse mucho de la avaricia, de la codicia? Pues de acuerdo al Papa Francisco, la codicia mata y acaba con el alma, arruina la vida de las personas. Según la Santa Biblia, pedir la herencia, hablar de herencia, esperar que van a dejar mis padres o las personas para mí, tenía como dos interpretaciones en la Sagrada Escritura. La primera presentación es la herencia, tenía que ver con la identidad de cada persona. Y así quedó registrado en ese primer libro de los Reyes, capítulo 21. Nabot tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Habla Nabot diciendo: Dame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, pues está pegando a mi casa y yo te daré por ella una viña mejor que esta. O si te parece bien, te daré un precio en dinero. Respondió Nabot a Ahab: Líbrame Dios de darte la herencia de mis padres. La herencia tenía que ver con la identidad de las personas. Segunda definición bíblica: la herencia tenía que ver con la supervivencia de las personas. Entonces se pensaba en una herencia teniendo en cuenta de qué van a vivir las personas que quedan aquí en esta tierra. Mis hijos, mis nietos, ¿de qué van a vivir? Y aparece también esa explicación en la Santa Biblia, en el libro de los Números, capítulo 27, versos 1 al 11, cuando se presentaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los principales de la comunidad a la entrada de la tienda y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto. No era el momento para pedir esto que es la herencia. Respondió Yahvé a Moisés: Dales pues en propiedad una heredad entre los hermanos de su padre.
traspáseles a ellos la herencia. Y dirás a los israelitas, si una persona muere y no tiene ningún hijo, traspasará su herencia a su hija. Tampoco tiene hija, da la herencia a su hermano. Y si tampoco tiene hermanos, dará la herencia a los hermanos de su padre. Dos definiciones bíblicas acerca de la herencia, identidad de la persona y motivo de supervivencia. La Santa Biblia en el Nuevo Testamento hace una reinterpretación de las definiciones y en ese capítulo 12 nos pone a pensar qué es lo más importante en ese momento para un ser humano: alegar por una herencia, odiar a las personas por una herencia, demandar, ser vividor, no trabajar, no producir, esperar a que le den. ¿Qué será lo que pasa con todas esas cosas a veces tan malucas que uno escucha entre las familias cuando mueren los viejos y se escuchan los comentarios de las personas cómo termina de mal esa familia? La muerte es un momento importante para descubrir el sentido verdadero que tiene la vida. Y así lo interpreta la Santa Biblia. La muerte va a ser un momento importantísimo para descubrir el sentido que sí tenía la vida. Por ejemplo, la muerte relativiza todo, porque muestra lo que perece y lo que permanece. Ya se acabó, ya se terminó, ya no hay nada más. La muerte relativiza el asunto. Ahora, la persona que solo busca tener y olvida el ser, pierde todo en la hora de la muerte. La persona que toda la vida se dedicó a la codicia, a la avaricia, al tener, al acumular, al tener cantidad de bienes, propiedades, dinero, entonces dirá la Santa Biblia en el libro del Eclesiástico capítulo 2, quien solo busca tener y olvida el ser, pierde todo en la hora de la muerte. ¿Quién entonces se vuelve rico delante de Dios? Habría que preguntarle eso a la Santa Biblia. ¿Se volverá rico delante de Dios? Hay frases cortas así del Evangelio para poner la gente a pensar quién es más grande delante de Dios, quién es el que será más rico. Primera respuesta: el que sea el primero, que sea el último y el servidor de todos. Mateo capítulo 20. Es mejor dar que recibir. Hechos de los Apóstoles 20, verso 35. El mayor será el menor entre ustedes. Capítulo 18, según San Mateo. Guarda su vida aquel que la pierde. Capítulo 10, según San Mateo. Esa persona será rica delante de Dios, el que tiene mucho para ofrecerle a los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica también da sus razones y nos explica por qué la codicia y la avaricia no es buena compañera de la vida de la persona. Primero hay que entender que la avaricia es un pecado capital. Y en la teología moral los pecados capitales son aquellos que generan otros pecados, generan otros vicios, generan otros desórdenes. Por eso le llamaron en la teología moral pecado capital. La Biblia define que un pecado es algo que está contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. Son tres elementos importantes con la cual la Iglesia Católica define el pecado. Es una falta contra la razón. No cabe en la cabeza lo que está haciendo esa persona. Contra la verdad, no es cierto que eso vaya a resultar. Contra la conciencia recta, que es la voz de Dios. Así se define el pecado. Entonces, dentro de esa palabra pecado aparecen unos que se llaman pecados capitales, y esos son la soberbia, la avaricia, la gula, la envidia, la ira, la pereza, la lujuria. Aparece una serie de pecados allí que se llaman así porque es que van a desordenar más el asunto y van a crear más problemas. La persona es como quien dice: ya se me ocurrió una idea de esas bien inteligentes. Tenía una gran cosecha y empezó a calcular la persona y dijo: ¿qué haré? No tengo dónde almacenarla, haré unos graneros más grandes, me voy a acostar a dormir y voy a vivir de esos bienes y me voy a dar la buena vida.
Pero Jesús le dijo, no, cuidado que eso es un pecado capital. Esta noche le van a pedir la vida y lo que usted ha acumulado en tanto trabajo será el que amasa riquezas para sí y no es rico delante de Dios. Así lo dice el maestro, invitándonos a pensar muy seriamente en no cometer esa serie, no caer en la trampa de la avaricia, que es una inclinación o es un deseo desordenado de los placeres o de las posesiones. La avaricia tiene esos dos movimientos en la teología moral, o se mueve en el lado de los placeres o se mueve en el lado de las posesiones de las personas. El Papa Benedicto XVI, en una homilía un 22 de febrero del año 2011, el Papa decía que cuando una persona cae en ese pecado de la avaricia, de la codicia, el afán de poseer provoca la violencia, la prevaricación y la muerte. Por eso la Iglesia no recomienda la santidad, el sacrificio, la oración. La idolatría de los bienes no solo aleja de las demás personas, sino que despoja a la persona de ser feliz, la engaña y la defrauda, decía el Papa emérito Benedicto XVI. Bien interesante, de no caer en la trampa de los pecados capitales, esencialmente del pecado que estamos hablando hoy, de la avaricia, de la misma codicia, porque la avaricia se da cuando se pone un empeño desordenado en adquirir riquezas y lo puede hacer de una manera deshonesta. Y también la avaricia cuando se tiene una excesiva preocupación por mantenerla. Es decir, en los bienes, mantenerlos, usarlos para un fin desaforado. Y también si se usa con excesiva terquedad, dice el gran teólogo moralista Ramón García Tejaro. Bien interesante la teología moral, cómo es de importante para no engañarse en las personas en la vida y creer que ahí está la felicidad, ahí está el éxito de un ser humano. El éxito de un ser humano es cuán grande, cuán rico es una persona delante de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.